I'm Sergeant Ramsey. I'm the one that called you. Thank you for coming. I'm sorry to call you. Listen, we had a report of a disturbance at your house, and there were shots fired. Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, ma'am. He's been killed. He's been killed, ma'am. I'm sorry. No, he's not. Listen. No, no. Try to calm down. En una tranquila noche de Boca Ratón, la tragedia golpeó la vida de Dalia y Michael D'Ippolito. De manera inesperada, el sargento Ramsey, con una voz que reflejaba la seriedad del momento, llamó a Dalia con noticias que sacudirían su mundo. «Gracias por venir», dijo, aunque las palabras resonaban con una pesadez que ningún agradecimiento podría mitigar. «Lamento llamarte. Escucha. Tuvimos un informe de un disturbio en tu casa y hubo disparos. ¿Tu esposo Michael está bien?». La frase fue como un eco de tragedia inminente, y la respuesta desgarradora: «Lo mataron, hombre». La escena se desarrollaba con una solemnidad que cortaba el aire. Mientras Dalia se encontraba sumida en la desesperación, las lágrimas brotaban de sus ojos, una cascada de angustia por la pérdida repentina de su esposo. Pero detrás de cada lágrima se escondía un oscuro secreto, una verdad que no tardaría en salir a la luz. El relato de la vida de Dalia y Michael parecía sacado de una película de suspenso, con giros inesperados y traiciones a cada paso. Desde el éxito financiero de Michael hasta el oscuro pasado de Dalia, la historia estaba impregnada de engaños y ambiciones ocultas. Pero nada sería tan impactante como la revelación de que Dalia había ordenado el asesinato de su propio esposo. La trama se tejió con la precisión de un relojero. Cada detalle, cuidadosamente planeado para garantizar el éxito del oscuro plan. Desde el encuentro inicial entre Dalia y su exnovio, Mohamed Shihabe, hasta la operación encubierta liderada por el astuto oficial G. Cada paso se dio con la certeza de que el final justificaría los medios. El diálogo entre Dalia y Shihabe revelaba la frialdad con la que planeaba el crimen. «¿Tienes miedo por el chico?», preguntaba Shihabe, mientras Dalia respondía con una tranquilidad perturbadora. «Sí, porque ella realmente habla en serio sobre tener este perro». Detrás de la belleza superficial de Dalia se escondía una mente maquiavélica, lista para llevar a cabo cualquier acción para lograr sus objetivos. Pero la intervención de las autoridades cambiaría el curso de los acontecimientos. Shihabe, en lugar de convertirse en cómplice del crimen, se convirtió en informante confidencial, proporcionando a la policía la evidencia necesaria para llevar a Dalia ante la justicia. La operación encubierta se convirtió en una carrera contra el tiempo, cada momento crucial para reunir las pruebas necesarias para condenar a Dalia por su crimen atroz. La tensión se palpaba en el aire cuando Dalia se encontró cara a cara con el oficial G, quien se hacía pasar por el temido sicario. Cada palabra, cada gesto, era una prueba de fuego para el oficial encubierto. Mientras se adentraba en el oscuro mundo de Dalia, la conversación se convirtió en un juego mortal de gato y ratón, donde cada movimiento podía significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. La confesión de Dalia ante las autoridades reflejó la verdadera naturaleza de su relación con Michael. Desde el principio, su matrimonio había sido un juego de engaños y traiciones, con Dalia manipulando a su esposo para obtener lo que quería: el dinero, el poder, la venganza. Todo valía en su búsqueda despiadada de satisfacción personal. ¿Te atreves a descubrir la verdad detrás de este perturbador caso? Suscríbete, activa la campanita y deja tu like para desentrañar los misterios más oscuros que hemos preparado para ti. No te quedes atrás. Pero incluso en medio de la tragedia, la verdadera naturaleza de Dalia seguía siendo un enigma. ¿Qué la impulsó a cometer semejante acto de crueldad? ¿Fue el dinero, el poder, o simplemente el deseo de controlar su propio destino? Las preguntas quedaban flotando en el aire, sin respuestas claras a la vista. Las grabaciones de las entrevistas policiales revelaban fragmentos de sus conversaciones, piezas de un rompecabezas que comenzaban a cobrar sentido poco a poco. Se hablaba de una libertad condicional, de un dinero robado, de un plan maquinado con meticulosidad. Todo apuntaba a un oscuro propósito detrás de la fachada de una vida aparentemente normal. Los testimonios de testigos y las comunicaciones de radio de la policía
añadían capas de tensión a la historia, haciendo que los espectadores se preguntaran qué sucedería a continuación. El sargento Ramsey, encargado de dirigir la operación policial, intentaba mantener la calma en medio del caos. Sus palabras resonaban en la mente de Dahlia, quien se veía obligada a enfrentar la realidad de lo que había hecho. La verdad salía a la luz, fragmento a fragmento, mientras los detectives seguían el rastro de pistas dejado por el crimen. La historia toma giros inesperados, revelando conexiones entre personajes aparentemente dispares. Los amigos de Dahlia, los enemigos de su esposo, todos se entrelazan en un tejido de intrigas y traiciones. Los detectives, armados con paciencia y determinación, desenterraban cada detalle, cada verdad oculta bajo capas de mentiras y engaños. La tensión alcanzaba su punto álgido cuando se revelaba el destino fatal del esposo de Dahlia. Las palabras del sargento resonaban en su mente, mientras luchaba por mantener la compostura ante la devastadora noticia. La realidad se desmoronaba a su alrededor, dejando al descubierto la verdadera naturaleza de su crimen. El interrogatorio se convertía en un campo de batalla verbal, donde cada palabra era un arma cargada de significado. Los detectives presionaban a Dahlia en busca de respuestas, mientras ella luchaba por ocultar la verdad detrás de una máscara de falsedad. Pero la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, incluso en los lugares más oscuros. Con cada revelación, la historia cobraba vida propia, tejiendo una red de suspenso y misterio que atrapaba a los espectadores en su trama. Los giros y vueltas mantenían a todos en vilo, sin saber qué esperar a continuación. Y al final, cuando todas las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar, la verdad brillaba con una claridad deslumbrante, dejando a todos sin aliento ante su impacto. La narrativa avanza con la inquietante cadencia de una melodía que se desliza por los callejones del miedo. Voces se superponen, revelando detalles perturbadores de un pasado marcado por la violencia y el deseo de redención. Entre susurros y sollozos, se desvela el retrato de un matrimonio corroído por la adicción y la desesperación. El relato cobra vida con la frescura de una conversación clandestina, donde cada palabra es un eco de angustia y arrepentimiento. La protagonista, entre lágrimas y susurros, revela los oscuros recovecos de su mente, donde la línea entre la cordura y la locura se desvanece en la oscuridad. La tensión alcanza su punto álgido cuando la voz de la protagonista se quiebra bajo el peso de la verdad. Un giro desgarrador, un lamento por los errores cometidos, resuena en el silencio sepulcral de la noche. En ese momento, el karma parece acechar en las sombras, listo para reclamar su precio. No olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos, activar la campanita para recibir notificaciones, dejar tu like y comentarios si disfrutaste de este contenido. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.